La armadura de Dios, protección espiritual para la batalla de la fe. Bienvenidos a este profundo estudio sobre la armadura de Dios. En Efesios 6, 10, 18, el apóstol Pablo nos exhorta a vestirnos con la armadura espiritual para resistir en el día malo. Pero, ¿qué significa realmente ponerse la armadura de Dios? En este video exploraremos cada pieza de esta armadura y su aplicación práctica en nuestra vida diaria. 1. El cinturón de la verdad, Efesios 6, 14. El cinturón sostenía la vestimenta del soldado y le permitía moverse con agilidad. Así también, la verdad de Dios nos sostiene y nos da firmeza. Sin la verdad de su palabra, nos vemos expuestos a las mentiras del enemigo. Juan 8:32 nos recuerda, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 2. La coraza de justicia, Efesios 6:14. La coraza protegía los órganos vitales, especialmente el corazón. Como creyentes, nuestra justicia no proviene de nosotros, sino de Cristo, 2 Corintios 5:21. Debemos vivir en santidad y obediencia, evitando la corrupción del pecado. 3. El calzado del Evangelio de la Paz, Efesios 6:15. El soldado romano necesitaba un calzado resistente para avanzar en batalla. Nuestro fundamento es el Evangelio de la Paz, que nos da seguridad y nos permite compartir las buenas nuevas, Romanos 10:15. Con este calzado, caminamos firmes en nuestra fe y en la misión de proclamar a Cristo. 4. El escudo de la fe, Efesios 6:16. Los dardos del enemigo pueden ser dudas, temores y ataques espirituales. El escudo de la fe nos protege, apagando esos dardos encendidos. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Confiemos en sus promesas y defendámonos con la fe. 5. El yelmo de la salvación, Efesios 6:17. La cabeza es una de las partes más vulnerables del cuerpo. El yelmo de la salvación protege nuestra mente contra el desaliento y las mentiras del diablo. Filipenses 4:8 nos exhorta a pensar en todo lo bueno, lo justo y lo puro, asegurando nuestra mente en la esperanza de la salvación en Cristo. 6. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, Efesios 6:17. Es la única arma ofensiva en la armadura. La palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, capaz de cortar y revelar la verdad. Jesús usó la Escritura para resistir las tentaciones de Satanás en el desierto, Mateo 4:1-11, y nosotros debemos hacer lo mismo. 7. La oración y la perseverancia, Efesios 6:18. Aunque no se menciona como una pieza de la armadura, la oración es fundamental para estar en contacto con Dios y recibir su dirección. 1 Tesalonicenses 5:17 nos exhorta a orar sin cesar. La comunicación con Dios nos fortalece y nos mantiene firmes. Vestirse con la armadura de Dios es más que un concepto simbólico, es una necesidad diaria. Vivimos en una guerra espiritual y debemos estar equipados para enfrentar los ataques del enemigo. La clave es permanecer en Cristo, aferrarnos a su verdad y caminar en fe. Que el Señor los fortalezca y les dé victoria en esta batalla espiritual. Si este mensaje ha sido de bendición, no olvides compartirlo con otros y seguir profundizando en la palabra de Dios. La armadura de Dios, protección espiritual para la batalla de la fe. Continuamos con este profundo estudio sobre la armadura de Dios. En Efesios 6, 10, 18, el apóstol Pablo nos exhorta a vestirnos con la armadura espiritual para resistir en el día malo. Pero, ¿qué significa realmente ponerse la armadura de Dios? No se trata solo de un concepto figurado, sino de una realidad espiritual que todo creyente debe abrazar. Esta armadura es el medio que Dios nos ha dado para permanecer firmes contra las acechanzas del enemigo y perseverar en la fe. En este estudio exploraremos cada pieza de la armadura y su aplicación práctica en nuestra vida diaria. 1. El cinturón de la verdad, Efesios 6:14. El cinturón sostenía la vestimenta del soldado y le permitía moverse con agilidad. De la misma manera, la verdad de Dios nos sostiene y nos da firmeza. Sin la verdad de su palabra, nos vemos expuestos a las mentiras del enemigo. Juan 8:32 nos recuerda, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta libertad es la que nos permite caminar sin temor y con seguridad en la voluntad de Dios. Jesús mismo declaró en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí.
La verdad no es solo un concepto abstracto, sino una persona, Cristo. Para ceñirnos con la verdad, debemos conocer a Cristo, su palabra y vivir en integridad según sus mandamientos. 2. La coraza de justicia, Efesios 6:14. La coraza protegía los órganos vitales, especialmente el corazón. Como creyentes, nuestra justicia no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto significa que nuestra seguridad no está en nuestras obras, sino en la obra redentora de Cristo. Sin embargo, aunque somos justificados por la fe, también estamos llamados a vivir en santidad y obediencia. Romanos 6:13 nos exhorta, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La coraza de justicia nos protege cuando vivimos en obediencia y rectitud. 3. El calzado del Evangelio de la Paz, Efesios 6:15. El soldado romano necesitaba un calzado resistente para avanzar en batalla. Nuestro fundamento es el Evangelio de la Paz, que nos da seguridad y nos permite compartir las buenas nuevas. Romanos 10:15 declara, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este calzado nos permite estar firmes cuando el enemigo intenta sacudir nuestra fe y también nos capacita para llevar el mensaje de Cristo. Isaías 52:7 refuerza esta idea. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Caminar en el Evangelio de la Paz es confiar en Dios y proclamar su verdad a otros. 4. El escudo de la fe, Efesios 6:16. Los dardos del enemigo pueden ser dudas, temores y ataques espirituales. El escudo de la fe nos protege, apagando esos dardos encendidos. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este escudo no es solo una defensa pasiva, sino activa. En 1 Juan 5:4 leemos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando confiamos en Dios y en sus promesas, resistimos al maligno y permanecemos firmes. 5. El yelmo de la salvación, Efesios 6:17. La cabeza es una de las partes más vulnerables del cuerpo. El yelmo de la salvación protege nuestra mente contra el desaliento y las mentiras del diablo. Filipenses 4:8 nos exhorta, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, rechazamos los ataques del enemigo y nos mantenemos seguros en nuestra identidad como hijos de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 6. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, Efesios 6:17. Es la única arma ofensiva en la armadura. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12 declara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús usó la Escritura para resistir las tentaciones de Satanás en el desierto, según Mateo 4:1-11. Nosotros también debemos hacer lo mismo, conociendo y proclamando la palabra en toda circunstancia. 7. La oración y la perseverancia, Efesios 6:18. Aunque no se menciona como una pieza de la armadura, la oración es fundamental para estar en contacto con Dios y recibir su dirección. 1 Tesalonicenses 5:17 nos exhorta a orar sin cesar. La comunicación con Dios nos fortalece y nos mantiene firmes. Santiago 5:16 afirma, la oración eficaz del justo puede mucho. Vestirse con la armadura de Dios es más que un concepto simbólico, es una necesidad diaria. Vivimos en una guerra espiritual y debemos estar equipados para enfrentar los ataques del enemigo.
La clave es permanecer en Cristo, aferrarnos a su verdad y caminar en fe. Que el Señor los fortalezca y les dé victoria en esta batalla espiritual. Si este mensaje ha sido de bendición, compártelo con otros y sigue profundizando en la palabra de Dios. La vida cristiana es una lucha constante contra las fuerzas espirituales de maldad. La Escritura nos exhorta a fortalecernos en el poder de Dios y a revestirnos de su armadura para poder resistir en el día malo. En Efesios 6, 10-18, el apóstol Pablo nos presenta cada elemento de esta armadura espiritual y su propósito en nuestra vida diaria. Pero esta enseñanza no es nueva. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha revelado su protección y fortaleza a su pueblo, anunciando también la venida del Mesías, quien nos da la victoria final sobre el pecado y la muerte. El cinturón de la verdad está, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Efesios 6:14. El cinturón en la armadura romana aseguraba la vestimenta y daba estabilidad al soldado. En la vida cristiana, la verdad de la palabra de Dios nos sostiene y nos guarda de las artimañas del enemigo. Jesús declaró, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. En el Antiguo Testamento, el Mesías es descrito como aquel que reinará con justicia y verdad, ceñirá justicia sus lomos, y fidelidad ceñirá su cintura. Isaías 11:5. La coraza de justicia, vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14. La coraza protegía los órganos vitales del soldado, especialmente el corazón. La justicia que nos cubre no es la nuestra, sino la de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En el 2 Corintios 5:21. En la profecía de Isaías, Dios mismo viste la justicia como una armadura, se puso la justicia como coraza, y con yelmo de salvación en su cabeza. Isaías 59:17. El calzado del Evangelio de la Paz, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Efesios 6:15. El soldado necesitaba un calzado resistente para avanzar con firmeza en la batalla. De igual manera, el Evangelio de la Paz nos permite caminar seguros y compartir las buenas nuevas de salvación. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Isaías 52:7. Romanos 10:15 reafirma esta promesa al señalar que somos llamados a proclamar el Evangelio. El escudo de la fe, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. El enemigo lanza dardos de duda, temor y engaño para desestabilizarnos. Sin embargo, la fe en Dios nos protege, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Así como Dios protegió a Israel en el desierto, Él nos cubre hoy con su escudo cuando confiamos en Él. El yelmo de la salvación, tomad el yelmo de la salvación. Efesios 6:17. La cabeza es una de las partes más vulnerables del cuerpo, y el yelmo protege nuestra mente de la desesperanza y la mentira del diablo. Nuestra seguridad está en Cristo, quien nos ha dado vida eterna. Clama a mí en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Salmo 50:15. Filipenses 4:8 nos exhorta a llenar nuestra mente con lo que es verdadero, justo y puro. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La palabra es el arma ofensiva del creyente. Jesús usó la Escritura para vencer las tentaciones de Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios es descrita como una poderosa arma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. La oración y la perseverancia, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. La oración es nuestra línea de comunicación directa con Dios. En ella encontramos fortaleza y dirección. 1 Tesalonicenses 5:17 nos insta a orar sin cesar. En los Salmos, David clama a Dios continuamente: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Salmo 5:3. Con la armadura de Dios no es una opción, sino una necesidad. Cada día enfrentamos ataques del enemigo y debemos estar preparados. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha prometido protección a su pueblo y ha anunciado al Mesías, quien es nuestro refugio y fortaleza. No temas,
porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41 horas y 10 minutos. Que el Señor nos fortalezca para permanecer firmes en la fe y proclamar con valentía su verdad. Si este mensaje ha sido de bendición, compartámoslo y sigamos profundizando en su palabra. Dios les bendiga. En un mundo de sombras me mantengo en pie. La verdad brilla fuerte aunque muchos no la ven. La batalla es dura, pero voy con fe. Cristo es mi escudo, no voy a temer. Cuando todo parece un camino sin fin, su palabra es lámpara, me ayuda a seguir. No importa el peso, Él me sostendrá. Su amor inquebrantable mi vida guiará. Cuando todo se apaga, su luz me guiará. Mi alma se levanta, su amor vencerá. Somos aliados en el amor de Dios. La verdad nos une, somos su voz. En la tormenta, su fuerza está aquí. Somos aliados, luchamos por Él. Me paro en la línea, no hay vuelta atrás. Su gracia me cubre, su amor es mi paz. En este campo la guerra es real, pero tengo la armadura, no voy a fallar. Espada en mano, fe en el corazón. Su reino avanza, soy parte de la acción. Dios es mi fuerza, no voy a dudar. Con Cristo de mi lado voy a ganar. Con palabras de vida el camino abro. La espada del Espíritu corta el engaño. No estoy solo, su gracia es mi razón. Un ejército santo en su visión. Cuando todo se apaga, su luz me guiará. Su luz me guiará. Mi alma se levanta. Se levanta. El amor vencerá. Somos aliados en el amor de Dios. Luchamos por Él. En un mundo de sombras me mantengo en pie. La verdad brilla fuerte aunque muchos no la ven. La batalla es dura pero voy con fe. Cristo es mi escudo, no voy a temer. Cuando todo parece un camino sin fin, su palabra es lámpara, me ayuda a seguir. No importa el peso, Él me sostendrá. Su amor inquebrantable